amigos? Estoy en compañía de Álvaro Montiel. Él es el propietario de Exotisam y hoy vinimos a visitar su local para conocer un poco más acerca de los peces, ya que la gente tiene como mascota normalmente en sus casas y la importancia que tiene todo lo que conlleva el mantenimiento en sí. Buenas tardes, Álvaro. Muchas gracias por la invitación y bueno, vamos a hablar mucho de los peces y cómo mantener en condiciones esos peces y que seamos una mascota que nosotros le podamos brindar una calidad de vida alta y también nosotros disfrutemos de su compañía, ¿verdad? Estábamos hablando de que los peces viven incluso años, Sí. ¿verdad? La mayoría de las personas compran como mascota para sus hijos y se les muere en un mes. ¿A Sí. qué se debe eso? Sí, realmente se debe a la falta de información, ¿verdad? Cuando no recibimos la información correcta de la especie de pez y las condiciones que necesitan para poder tener una vida larga y plena y cumpla con todo su ciclo de vida normal, es cuando los peces terminan enfermándose y bueno, a veces es un negocio reemplazar ese pez, ¿verdad? Pero no es lo ideal porque realmente el pez sufre también y son muy inteligentes y también requieren una buena calidad de vida, ¿verdad? Hay peces que viven 10 años, 5, incluso hay peces que viven hasta 20 años en buenas condiciones y eso solamente depende de nuestra calidad de vida y los cuidados que le damos, ¿verdad? El primer pez que se puede tener en casa en un espacio pequeño es el pez beta, estábamos hablando. Sí. Pero incluso ese vive más que un mes. Sí, vive aproximadamente, tiene un ciclo de vida relativamente corto, vive como 2 años solamente, ¿verdad? 1 año a 2 años es el promedio de vida. Pero bueno, justamente eso es el primer paso, identificar qué pez queremos, ¿verdad? Cuando identificamos qué pez queremos, nos informamos de qué requiere ese pez, ¿verdad? Hay peces que viven en 5 litros, como hay peces que necesitan mínimamente 50 litros por pez, hay peces que necesitan 100 litros, hay peces que necesitan volúmenes de agua gigantes para poder desarrollar su vida, ¿verdad? Tanto por el tamaño que llega a crecer de adulto, como también las condiciones de sociales y de comportamiento que requiere ese pez, ¿verdad? Estábamos hablando justamente sobre este específicamente que vive solo. Sí, este Flowerhorn es un pez, ¿verdad? Muy agresivo, también es un pez muy evolucionado. Pueden ver el color que tiene, ya es un producto de una cría selectiva, por eso desarrolló esos colores. Los machos presentan una jiba súper pronunciada, pero pasa de que es un pez muy dominante, que siempre va a buscar estar en el puesto más alto de la jerarquía de peces y siempre va a terminar atacando y siendo muy agresivo con los otros peces. Entonces la recomendación es tenerle solo en un espacio grande porque es un pez que requiere, que se mueve mucho, que es muy curioso, pero también es muy sociable. Acá pueden ver que yo acerco las manos y ella se acerca a ver, ¿verdad? A veces toca que suele saltar, ¿verdad? Es un pez muy sociable, realmente incluso tiene hasta un reconocimiento facial, genera vínculos, así que es un pez espectacular para tener como mascota. Pero este no puede tener ni siquiera pareja con él. Se puede llegar lo importante es que colocar un pez más grande que él, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ahí es muy improbable que él llegue a hacerle daño y a querer enfrentar y competir contra ese, ¿verdad? Si colocamos un pez más pequeño, normalmente le va a atacar y le va a terminar matando. Con respecto a cuáles son los más comunes Sí. en los hogares, ¿cuáles? Porque esto no es tan común. No, esto no es muy común. Bueno, normalmente los peces más fáciles de mantener como en un acuario y los más rústicos son los famosos goldfish. Estos son los peces más comunes en la acuariofilia mundial, ¿verdad? En el hobby. Y es cierto de que son peces muy sociables, ¿verdad? Son peces que vos podés tener entre muchos, no son peces agresivos, son peces muy coloridos, tienen un velo que llama mucho la atención, ¿verdad? Que parece un vestido, tienen colores muy llamativos y también son peces que son muy versátiles con las condiciones, ¿verdad? Porque vos podés tener un agua alcalina, un agua ácida, podés tener un agua de batería y son muy rústicos porque están adaptados a muchas condiciones de agua y se adaptan con mucha facilidad, ¿verdad? También no son muy exigentes con la comida y lo único que yo siempre recomiendo es tener en un espacio mínimo de 60 litros, ¿verdad? No comprar un acuario pequeñito y uno cuando compra estos peces llega a comprar peces así de pequeños, ¿verdad? Y piensa que puede estar confinados en espacios pequeños, pero uno no sabe que estos peces llegan a crecer enorme, llegan a ser así como un puño cerrado de grande y que necesita por lo menos 30 a 40 litros por pez, ¿verdad? Pero para que se desarrolle bien, ¿necesitan el espacio o...? Necesitan el espacio, pero nosotros tenemos que brindarle un espacio para que él pueda desarrollar todo su tamaño máximo, O ¿verdad? sea, que se puede quedar raquítico si el espacio es muy Claro, pequeño. generalmente va a pasar que se va a atrofiar, va a sufrir de enanismo y va a terminar acortando su vida. En vez de vivir 10 años, te va a vivir 4 años o 2 años, ya no se va a poder desarrollar y bueno, va a empezar a colapsar todo, ¿verdad?
Con respecto al agua que estabas hablando, que no es buena idea sacar completamente el agua y reemplazarlo. Bueno, mira, te explico, eso es lo más importante en el acuarismo. ¿Por qué? Porque el agua es un medio donde ellos van a hacer toda su vida, ¿verdad? Van a hacer toda su vida en este medio acuático. Entonces nosotros necesitamos para cualquier pez mantener unas condiciones de vida excelentes, ¿verdad? ¿Cómo ofrecemos una buena calidad de agua, verdad? Bueno, primero nosotros contamos con un filtro. Acá te voy a mostrar si es que podemos acercarnos a este filtro. Este filtro va a encargarse de mantener el agua en buenas condiciones. ¿Por qué? Porque primero tenemos un filtro mecánico que es una esponja, que el agua pasa por ahí, ¿verdad? El agua pasa por este compartimiento, pasa por la esponja y va capturando todas las moléculas grandes. Ese filtro va de vuelta pasando por ese canal, ¿verdad? Se llama filtro de sedimentación. Y en esto, acá te voy a mostrar, estas se llaman cerámicas. Si nosotros vemos a través de un microscopio, vamos a ver un material muy poroso con muchos agujeritos, como una piedra pómez. En ese lugar se albergan las bacterias. Esas bacterias se encargan de eliminar el amoníaco y los nitritos. O sea, va descomponiendo toda la materia orgánica que se queda en el agua. Y hace de que, y justamente elimina todos esos elementos tóxicos para los peces, porque el amoníaco es un elemento que primero se va a ver medio blanquecina, no se va a ver transparente el agua, ¿verdad? Se va a ver como lechosa. Y segundo, le intoxica a los peces. O sea, si se dispara el amoníaco en el medio, ¿verdad? Va a terminar intoxicándole a los peces. Entonces, eso se encarga de mantener el agua en buenas condiciones. Y hoy en día hay muchos elementos que hacen que se pueda mantener. Acá me voy a acercar allá y te voy a mostrar el filtro. Estos son los filtros que nosotros tenemos. Voy a acercar ahí. Hay mucha variedad de filtros hoy en día en el mercado. Están estos filtros pequeños para los acuarios pequeños. Están estos filtros que tienen el mismo principio, ¿verdad? Son unas membranas que son una esponja que va por acá, que captura todas las moléculas grandes de suciedad, y después tenemos el filtro cerámico. Pero esto sería necesario para los acuarios grandes. Para cualquier acuario. Y para los pequeños está que es un filtro más pequeñito, ¿verdad? O sea, solamente cambia el tamaño, pero el mismo principio. O sea, no deberían de estar en un lugar estático, por así decirlo. No, hay que tenerla en la pecera esta que se compra, la redondita y... ¿Por qué no en un lugar estático? Es muy clave lo que dijiste. Porque el agua, el agua se tiene que oxigenar. ¿Cómo se oxigena el agua? El agua se oxigena cuando se rompe la tensión superficial. ¿Y cómo rompemos la tensión superficial? Rompemos con un movimiento de agua. Hay una bomba que tiene que funcionar que al mover el agua, el CO2 del agua se libera al aire y el oxígeno del aire ingresa al agua. Entonces ese intercambio gaseoso que sucede es gracias al movimiento del agua. Entonces de esa forma nosotros podemos tener muchos peces en un espacio un poco más reducido, porque el agua hay ese intercambio gaseoso, ¿verdad? Que ese intercambio de elementos que hace que el agua esté siempre oxigenada. Y con respecto a las plantas que también forman parte de su ecosistema. Sí, nosotros justamente estudiamos, ¿verdad? Y hay biotopos, hay ecosistemas en el cual naturalmente hay muchas plantas, ¿verdad? Entonces es un medio natural para el pez de que ellos tengan plantas. ¿Por qué? Porque incluso eso funciona como guardería para las crías. O sea, las crías cuando nacen se van a un lugar con mucha vegetación para que otro pez más grande no le pueda depredar y no pueda ingresar ahí. Entonces, los peces, mientras más vegetación tenga, la mayoría de los peces se sienten cómodos con eso porque es parte de su elemento natural, ¿verdad? Pero evidentemente esto tiene que hacerlo un profesional, no ponerle nomás yo una ramita en mi casa. Claro, sí. ¿Por qué? Porque hay que estudiar el sustrato que va a tener la planta. Cada planta requiere de diferentes elementos para poder desarrollarse. También hay que tener en cuenta la iluminación, porque así como las plantas que uno planta en la tierra, las plantas del agua necesitan hacer fotosíntesis. Entonces necesitamos una luz LED que eso pueda y tener 12 horas de luz, ¿verdad? Para que las plantas puedan desarrollarse, ¿verdad? Y también otra cosa importante con referente a las plantas es que también eso hace un elemento decorativo y, bueno, como te dije, hace refugio para los peces, ¿verdad? Y, esto es lo importante, de que las plantas también oxigenan el medio, ¿verdad? Oxigenan el agua y también van absorbiendo los nitratos, ¿verdad? Que es el residuo ya del amoníaco, que también ayuda a reducir esos niveles de nitrato, que hace que el agua esté en mejores condiciones. Y un dato muy importante como recomendación final, justamente estábamos hablando fuera de pantalla ya con respecto a eso,
las criaturas que quieren golpear, para que se mueva el pececito, por favor no lo hagan. Sí, de hecho que el golpe genera una onda que para ellos los peces tienen una comunicación, ¿verdad? Justamente gracias al movimiento del agua, ellos así como nosotros, que es la voz, nuestro medio, para ellos es la onda de movimiento del agua, ¿verdad? Que eso para ellos les estresa mucho y es una reacción muy violenta para los peces, genera mucho estrés. Entonces la recomendación siempre para observar y disfrutar de nuestros peces es acercar, apoyar la mano y mirar solamente de esta manera y nunca golpear, ¿verdad? Es muy estresante, como que a nosotros nos golpeen las puertas todo el tiempo así, es muy violento eso para los peces. Para la gente que quiera tener justamente un asesoramiento, un servicio de mantenimiento y toda la capacitación que conlleva tener a peces en nuestras casas, ¿cómo los puede encontrar? ¿Los pueden buscar en las redes sociales? Tiene que escribir Exotic Sam. Nosotros estamos a través de Facebook, Instagram o también en el buscador de Google, ¿verdad? Puede buscar Exotic Sam. Tenemos un showroom y nosotros justamente hacemos eso. Vamos a brindar asesoramiento. Vamos a hacer que sea lo más fácil posible mantener un acuario, ¿verdad? Y vamos a asesorarle para que pueda hacer algo de disfrute, que no sea frustrante, que se te muera el pez, que tiene un problema, entonces que termine dejando el hobby, ¿verdad? Y también brindamos el servicio de mantenimiento porque muchas veces no contamos con el tiempo o la capacitación para poder mantener. A veces tenemos exhibido en un hotel o en una clínica donde todo el tiempo tenga que encontrarse el acuario en buenas condiciones y limpio. Nosotros brindamos el servicio de mantenimiento y de seguimiento del acuario, ¿verdad? Muchísimas gracias por recibirnos, Álvaro, y vamos a estar visitando nuevamente porque hay muchísimo más aquí en Exotic Sam. Muchas gracias a vos por invitarme y por mostrar un poco mi trabajo.